Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda, donde nos zambullimos en las historias que ustedes nos envían, extrayendo esos detalles jugosos y fascinantes que quizás se les pasaron por alto en la primera lectura. Así es, nos encanta entrarnos en lo más intrigante de cada relato. Y hoy tenemos una historia que, es realmente asombrosa. Un oyente nos envió una colección de artículos periodísticos sobre, digamos que sobre una situación bastante peculiar. Ocurrió allá por marzo de 1993. Prepárense para una aventura increíble, porque vamos a desentrañar la odisea de Émile Leray, un mecánico francés que, digamos que tuvo un pequeño percance en el Sahara. Y con pequeño percance me refiero a una experiencia que pondría a prueba hasta al más experimentado aventurero. Exacto. Nuestro objetivo en esta inmersión profunda es entender cómo este hombre, enfrentándose a un peligro extremo, no solo logró sobrevivir, sino que lo hizo de una manera tan ingeniosa que ha pasado a la historia. Y déjenme adelantarles que el momento, de esta historia, ese instante en el que uno dice, no puede ser, es la transformación de un coche averiado en una motocicleta. Sí, sí, la han oído bien, de coche a motocicleta. Increíble, ¿verdad? Pero empecemos por el principio. Claro que sí. Émile Leray, un francés de 43 años, no era precisamente un novato en esto de las aventuras africanas. De hecho, los artículos que nos enviaron lo describen como un tipo intrépido, con mucha experiencia previa trabajando en el norte de África. Incluso se autoproclamaba poseedor de una licencia en mecánica africana. Ahora, licencia en mecánica africana. Me encanta. Pues ya nos da una idea del tipo de persona que era. Y como buen amante de las aventuras, Leray decidió recorrer el Sahara a bordo de su fiel Citroën 12B, apodado cariñosamente el camello de acero por su capacidad de andar por esos terrenos. Exacto. Ahora bien, su plan de viaje no está del todo claro. Las fuentes mencionan diferentes posibilidades. Algunos dicen que quería ir de Tánger a Nouakchott, otros de Tantán a Zagora. Pero lo importante es que se encontraba en la zona del Sahara Occidental, cerca de Tantán, cuando se topó con un obstáculo inesperado. Un control militar, para ser precisos. Y es que por aquel entonces la región era un polvorín debido al conflicto con el Frente Polisario, un movimiento que buscaba la autodeterminación del Sahara Occidental. Claro, los militares estaban en alerta máxima y, como es lógico, vieron con recelo a un turista francés aventurándose por esos parajes. Le ordenaron dar media vuelta y regresar por donde había venido. Temían que su Citroën 12B cayera en manos del Frente Polisario y lo utilizaran con fines bélicos. Incluso le ofrecieron llevar a algunos soldados de regreso, pero Leray se negó rotundamente. ¿Y por qué se negó? ¿Acaso no comprendía la gravedad de la situación? Bueno, según los artículos, argumentó que su seguro no le permitía llevar pasajeros. Un argumento que muchos calificaron como una excusa absurda. Ya veo. Quizás simplemente quería seguir su aventura en solitario, a pesar del peligro. Lo cierto es que, en lugar de obedecer a los militares, decidió tomar un atajo bastante arriesgado. Sí, se desvió del camino principal y se entró en un terreno rocoso y accidentado. Y fue ahí, en medio de la nada, donde ocurrió la desgracia. Una roca destrozó el brazo de la suspensión delantera derecha del Citroën, dejándolo completamente inmovilizado. Imagínense la situación. Parado en pleno desierto a un día de camino del pueblo más cercano con provisiones para tan solo 10 días. Una auténtica pesadilla. Sin duda. Pero lo que diferencia a Émile Leray de la mayoría es que, en lugar de dejarse llevar por el pánico, decidió tomar el control de la situación. Se negó a abandonar su coche y, en un arranque de ingenio que desafía la lógica, decidió transformarlo en una motocicleta. Una motocicleta. ¿Cómo se le ocurrió semejante idea? La verdad es que es increíble. Y lo más sorprendente es que lo hizo con unas herramientas increíblemente básicas. Alicates, llaves fijas, alambres, un martillo, una cortadora de chapa, una pequeña sierra y algunos tornillos. Ni siquiera tenía una máquina de soldar o un taladro. Impresionante. Y con esos recursos tan limitados se las arregló para convertir un coche destrozado en un vehículo funcional. Exactamente. Utilizó la carrocería del Citroën como refugio, protegiéndose del sol abrasador durante el día y del frío intenso por la noche. Incluso convirtió las medias en guantes improvisados y usó piezas del parachoques y el salpicadero como un rudimentario asiento. Un verdadero maestro del reciclaje. Totalmente. Pero lo más impresionante son las adaptaciones mecánicas que realizó. Conectó el motor a la rueda trasera, como una bicicleta motorizada, y bloqueó el diferencial con un cinturón para dirigir la potencia hacia el tambor motriz. Una solución increíblemente ingeniosa que le permitió alcanzar una velocidad máxima de unos 20 kilómetros por hora. No es mucho, pero era suficiente para escapar de ese infierno. Y todos esos sin frenos y con el escape completamente libre. Imaginen el ruido que debía hacer esa máquina. Y el trabajo le llevó 12 días, mucho más de lo que había previsto inicialmente. 12 días de duro trabajo bajo un sol abrasador, racionando cuidadosamente su agua y alimentos. Un auténtico ejemplo de resistencia y determinación. Y aún hay un detalle más que me parece fascinante.
Mantuvo la matrícula original del coche en su motocicleta improvisada. Es increíble. Parece que hasta las situaciones más extremas no perdía el sentido del humor, o quizás simplemente era un mecánico de pura cepa que no podía dejar de seguir las normas. Sea como sea, después de esos 12 días, Leray finalmente se puso en marcha. Dejó atrás las piezas que no pudo utilizar y cargó en su motocicleta improvisada lo esencial para sobrevivir: comida, agua, herramientas, mapas, brújula y una especie de tienda de campaña hecha con una toalla y un colchón de espuma. Un auténtico MacGyver del desierto, sin duda. Claro que el viaje no fue precisamente un paseo por el parque. La motocicleta era difícil de manejar y se caía con frecuencia. Pero a pesar de todas las dificultades, Leray siguió adelante, impulsado por su inquebrantable voluntad de sobrevivir. Y finalmente se topó con una patrulla militar. Los relatos varían un poco en este punto. Algunos dicen que eran 3 soldados, otros que se encontraron mientras Leray dormía. Lo importante es que lo reconocieron como el turista al que habían ordenado dar media vuelta días atrás. Imaginen su cara ver a Leray a bordo de esa extraña máquina. Debieron quedarse boquiabiertos. Al principio no podían creer su historia, pero uno de los soldados insistió en volver al lugar donde supuestamente se encontraba el Citroën para comprobar si decía la verdad. Y efectivamente, tras una búsqueda inicial infructuosa, encontraron los restos del coche a la mañana siguiente. La prueba irrefutable de la increíble hazaña de Leray. Y así, el 6 de abril de 1993, Leray y su peculiar motocicleta llegaron a Tantán, escoltados por los militares. ¿Y saben qué fue lo primero que hicieron las autoridades? Le pusieron una multa. Una multa, en serio, después de todo lo que había pasado. Sí, una multa de 500 dirhams, unos 450 euros, por conducir un vehículo no registrado. Le confiscaron la motocicleta y le levantaron un acta por retraso en la importación de un vehículo no conforme. Es increíble. Parece que la burocracia no entiende de hazañas heroicas. Pero Leray, lejos de desanimarse, pagó la multa y recuperó su motocicleta. Incluso un agente de aduana se ofreció a guardarla mientras él encontraba la forma de llevársela de vuelta a Francia. Un final feliz para una historia increíble. Sí, y no solo eso. La historia de Leray se hizo viral y él se convirtió en una celebridad. Algunos incluso sugieren que la rapidez con la que saltó a la fama hace pensar que quizás hubo algo de estrategia detrás. Sea como sea, la historia de Emile Leray es una muestra del ingenio humano y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Y para reforzar su fama de mago de la mecánica, los artículos mencionan que en 2006 convirtió otro Citroën 12BB, esta vez en una lancha. Increíble. Parece que este hombre tenía una solución para todo. Sin duda. En definitiva, la historia de Leray nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Cuáles son nuestras propias limitaciones? ¿Qué podríamos lograr si nos atreviéramos a pensar fuera de la caja y a utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance de una manera creativa e innovadora? Una excelente pregunta para terminar esta inmersión profunda. No olviden suscribirse a Historias Asombrosas. Nos vemos en la próxima historia.